Yo tenía en la cartera hacer el muro Adrián un día. Yo cogí desde París un vuelo el 23 de agosto de 2024 hasta Manchester, donde pasé la noche. Allí por la mañana temprano, el Flixbus en cerca de 4 horas me llevó a Carlisle. Thank you very much. Aquí tenía el plano de pasar por la catedral, la cual debería de haber pasado grandes épocas de los emperadores romanos. Hello. Después pasar por el castillo de Carlisle y desde aquí coger la orilla norte del río Eden hasta Brampton. Pero las señalizaciones de recorrido del muro Adrián eran situadas al lado sur del río Eden. Entonces emprunté la ruta del río Eden por el sur. Yo observaba el clima muy peligroso desde el verano, puesto en el año 2023, su verano último, el aire, el viento, la lluvia ha sido catastrófico para el senderismo. Pero este año 2024 parecía venía mucho mejor.
Carlisle o Carlile debe llamarse así por la cantidad de plantas y flores de lilas que hay en Carlisle. 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 Bueno, desde principios de julio las previsiones atmosféricas eran delicadas y el paralelo 55 grados igual al de la frontera de la Dinamarca con la Alemania no es igual al paralelo 40 de Madrid, por ejemplo. Durante el mes de julio yo veía en YouTube de caminata recorriendo este muro de Adrián, mismo en épocas invernales, pero las más recientes daban de desear de un buen clima para recorrer de 70-80 kilómetros a pie. Me entretuve a hacer un recorrido virtual en paz desde Newcastle hasta Carlisle, haciendo diversas paradas cada 10, 15 o 20 kilómetros por día. Señalizar los campis y zonas de reposo. Después yo entendí una voz en el interior: ¿por qué no hacer el recorrido hacia el este? Y así fue al fin la idea desde Carlisle hasta Newcastle. Digo ya, yo había visto muchos vídeos sobre esta caminata y ninguno me había gustado. O eran vídeos hechos por placer de los redos, o eran vídeos relacionados por el porqué de esta construcción había sido realizada hace 2000 años, más o menos, por un emperador romano. Estas preguntas no eran suficientes, sus comentarios, sobre todo en lengua inglesa, y decidí hacer este recorrido por los ríos. Que no te pierdas el Rocketville Parque, la estatua del medio del parque, por si acaso tienes algún problema de guía. Yo me decía si no podía entrar a ver este tipo religioso. Una, dos, tres, cuatro, ocho puntas. Los cimientos parece que están hechos más antiguamente que la torre entera. Y aquí los techos. He calculado de Carlisle hasta Newcastle hace unos 70 kilómetros, una cosa así. Entonces, en 20 horas, son 100 kilómetros en 20 horas, es a 5 kilómetros la hora, llegarían 20 horas. Incluso 5 kilómetros serían 3 horas, 1 kilómetro, 3 horas. Creo que está bien, 5 kilómetros. En 24 horas se puede llegar de Carlisle a Newcastle. Puedo subir, y aquí tenemos, aquí desde el antes de llegar a Cora, las aves, aquí paradas. Un camino que está bastante bien, me gusta mucho este camino porque llevo andando que se separa este es el lado derecho del Edén, ¿no? Normalmente
Lo que pasa es que este Ledén se separa del Irpin. Yo voy a ver ahora la separación que hay del Irpin y el Ledén. Son los dos que se juntan, tiene que haber algo. Hay entre el Pine, que se separa en dos casos, el norte y el sur, hay una iglesia católica o algo así, antigua. Aquí en el Irpin y el Edén se separan aquí. Y aquí hay un amigo. Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Bien? Hay unos pequeñitos. Una castaña. Esto es todo el año. Entonces, en las épocas donde hiela este es muy pequeñito. Este es muy pequeñito, que también puede ser para la bicicleta, la bicicleta. Este es otro. Puede ser este, será otro. Este campo es sin trabajar. Este campo está dejado. Crosby en Edén. Autobús Brampton, Carlis. Crosby en Edén. Sería de libros. Sería en plan. El primer día yo quería llegar hasta Brampton, pero me fue un poco difícil desde Carlisle. Eran muchos kilómetros. Y debías empruntar a veces la ruta de los ciclistas a falta de ruta de senderismo, sino también otras veces la carretera nacional. Brampton es un pueblo muy tranquilo donde los pubs de cerveza irlandesa es lo mejor. De Brampton, he ido a el desayuno al bar, tonterías de la humanidad. Yo decidí hacer este recorrido por las orillas de los ríos desde Carlisle a Newcastle, en principio del Edén a la salida de Carlisle, después el río Irtin en su confluencia con el Edén. El Irtin, antes de llegar al Edén desde el norte, pasa por Gisland, donde hay un museo romano, y atravesar los campos hasta Altwistle, donde gira hacia el sur el río Tyne Sur. Seguir el brazo del Tyne Sur hasta su confluencia en Kesam, al Tyne Norte. Esta última confluencia es la más dura. Luego, en fin, hasta Newcastle no sabía yo qué es que me iría a encontrar.
Siento mi cámara se mojara durante el recorrido y le entrara agua durante estos 90 kilómetros de recorrido. Es natural hacer fotos y vídeos mientras camina por senderos de la montaña. Se acostumbra una persona a hacer fotos de todo en la numerización y la digitalidad, no solo recorrer los caminos y ruinas. Antiguamente se utilizaban las cámaras de carrete de 20 o 30 fotos. Yo me acuerdo haberlas utilizado y tengo en un cajón decenas de ellas y algún carrete todavía por revelar. Pero hoy en día no importa mucho, sino las fotos las descargas en discos duros o USBs y puedes hacer decenas de ellas y las ver ese mismo día, evitándote el trabajo de revelarlas. Cambiar los carretes, etcétera. En mis vídeos se nota la entrada de la humedad en mi cámara, que cuesta 10 o 15 euros, incluido la capucha para hacer vídeos debajo del agua, un trípode, etcétera. Estas construcciones normalmente están hechas al sur de las buenas ancianas construcciones. Si por ejemplo estos eran cristianos y han construido esto, el verdadero muro es más al norte, hacia allí. Este sendero del Muro Adrián es muy mal señalizado, pero consta en el puesto 15 de las rutas de senderismo. Él atraviesa sitios donde la caza es floreciente, pues después saber dónde tirar si no es para el este. Campos de golf privados, otros sitios donde los propietarios de los terrenos no desean a los paseantes se metan en sus jardines, por lo cual debes de haber cuidado mismo a pie, si no los ciclistas también tendrán grandes problemas cuando la ruta se le confunde en autopista o nacional. En fin, el recorrido es muy peligroso y aunque es verano, las praderas de los antiguos campos romanos están llenas de agua a ciénagas. En verano, digo ya en invierno, debe de ser imposible hacer este recorrido. Hay mucha información en internet sobre el Muro Adrián y su percurso, pero me parece que quienes han llenado estas informaciones no han hecho ni 2 kilómetros. Puede ser estas últimas épocas de enfermedades los caminos no presenten su forma habitual a la no proliferación de personas. Las plantas han agrandido, sin el paso de senderistas, pero me parece es muy antigua y nadie lo hace. Por ejemplo, lo puedes divisar de un pueblo a otro y hacer pausa en un hotel de pueblo a media pensión, pero no llegarías a encontrar a esto de todo lo necesario. Entonces el personal en coche aparca cerca de un museo o una fila de piedras del muro y lo recorre durante unas horas para volver otra vez al parking. La segunda noche la pasé en un camping de Bank, el cual me costaría solamente 5 euros, pero no había duchas, otros departamentos de lavarcacharros, pero sí había electricidad y servicios ecológicos, en los cuales se echa serrín, etc. Se ve en el vídeo muy pronto por la mañana. Ese día las caravanas tipo Vanete son aparcadas por todo el recorrido del muro, pero me parece muy difícil estos turistas, si se los puede llamar así, salgan de sus furgonetas y se pasen a pie, aunque sean solo 2 kilómetros. Por el mal acontecimiento de un pequeño coche, al día siguiente no tendrían fuerzas para reprender el camino. Y días enteros se pasarían encerrados en sus furgonetas sin ninguna idea, no por vergüenza, de rular en un cacharro. Este día lo hice desde Bank hasta la entrada del pueblo de Gislán. Una vez en la Escocia me recuerda esto, las botellas de whisky y algunas puertas.
Yo solía comer muy poco. Yo sabía no sería una eternidad, aunque las proteínas, carne, pescado, otros alimentos darían fuerza a la marcha. Y no todo lo contrario, fatigaría más todavía. El caso era pasar la noche en un sitio camping o una especie de hostal, no muy caro, para emprender de nuevo la ruta más descansado normalmente. Traer todas estas piedras aquí, traer todas las piedras estas hasta aquí los romanos, se imagina, han construido nuevos muros con estas piedras y han construido también algunas casas. Y luego las piedras que faltan, no se sabe si es el primer muro, aquí, parece que sería un primer muro, estas piedras, un primer muro al segundo muro, que hay aquí en Cancún, el primer muro, el segundo muro. ¿Cómo han caído carros de piedras y luego esas piedras reutilizadas antes de los romanos? Entonces, esta construcción no parece muy antiguo, serían los cimientos. En algunas partes parece que han trazado para hacer como un camino, no sé, para pasar los animales al raro. Este muro viene justamente desde Bank a 3 de Brampton, Bank hasta Gisland, Otville. Parecen unos cimientos muy modernos, yo digo, muy modernos en comparación a Paestum, al sur de Nápoles. Esto es muy moderno, esto es del siglo pasado. Han recuperado las piedras para construir mesones, las cortar bien. Que habría aquí debajo de los romanos. Paisajes del tiempo. Vamos a dejar en Islam Otville para aprender la fuerza sur de este foro. Un tipo romano, es la misma piedra.
Desde el cote sur le da más, mira, ve como he puesto una garita, dice un tour circular sudeste. Aquí una construcción un poco rara, norte, piedras empiladas, parece que es reconstruido a una manera moderna, una torre de reto. Y aquí en el lado norte-este se acaba Lefort y el muro continúa, como se ve por allí. Las bachas, no te explicas que ahora por la mañana ha llovido ayer mucho y está la pelusa, la hierba húmeda, y normalmente no puedes ir por el, porque si no te pones los zapatos que los metes. Y sí, donde hay pelusa que es un poco baja, sí, hay alguna hierba que está un poco alta. Estamos en verano. En pleno verano, a finales de julio, y hace un clima de pastel. Encontré el pasaje allí. Parece que las personas evitan los museos, zonas así naturales, cuando van en paseo, en promenada, en caminata, ¿no? Se dice en caminata. Evitan los museos, son restaurantes, hoteles, etcétera, y continúan el camino. Normalmente hay paradas de bus y que lo cogen desde el coche. Tú coges el coche y vas en el autobús y vas a un centro de estos de arqueológico, que hay museo, bar o tal, te tomas una caña, visitas algo por allí y vuelves y te vuelves a casa, no de John, que hacen las caminatas y pasan de visitar. Otro panorama y la bellota. Yo dije antes, decidí hacer este recorrido por las orillas de los ríos cuando comenzaría la caminata, sobre todo por la orilla derecha desde Caslilli, pero no fue así, y las señalizaciones marcaba el comienzo o la continuación desde la costa del río Edén por la orilla sur, después encontrarme el río Irtin en su confluencia con el Edén, foto. El Irtin, antes de llegar al Edén desde el norte, pasa por Gislán, donde hay un museo romano, el cual yo pongo más tarde el sitio, donde no es de caminata, sino la gente aparca en un parking, visita el museo y se pasa muy cerca, donde hay unos acantilados y continuación del muro Adrián.
Después atravesar estos campos al lado de los precipicios hasta Altwittle, pueblo donde gira hacia el sur el río Tine, seguir el brazo del Tine Sur hasta su confluencia en Quesam, al Tine Norte. La foto. Este tramo de acantilados era la más etapa dura, me imaginaba yo. Fabricado de unas piedras antiguas que han encontrado los agricultores para que las ovejas o las vacas no se le vayan por ahí. Entonces lo que han hecho es coger algunas piedras, todo de eso, para fabricar. Antes morcé los muros para fabricar casas, otros muros en otros lados. Busca el suelo porque no podían más. Ahí abajo el río Irpin. Me entero ahora de un tal Stanegate o camino de piedra en anglosajón. Fue una importante calzada romana construida en la provincia de Britania. Trazada del oeste a este, esta calzada unía los fuertes romanos de Luyualium, Carlisle al oeste y Corsopirum, Corbride al este. Basándose en su dirección, pueden decir que el Stanegate se extendía a lo largo del río Eden hasta Irtingu. De allí la calzada discurría a lo largo de la orilla oeste del río Irpin hacia Gislam, a través del valle del Tine a Newcastle upon Tyne. Según la foto, el Stanegate es el camino en rojo según el mapa. La ubicación de la muralla Adriano arriba es la frontera de este territorio, al igual de los ríos Ebro y Duero en España hacían una frontera del Imperio Romano, divisando tierras de la península ibérica. El Stanegate es un camino de piedra desde Carlisle, según Wikipedia, hasta Corbride al este. Morning. Consigna para reservar, ¿verdad? Consigna. ¿Sí? Okay, thank you.
igual que un guardi. Puedes dejar las cosas desde el museo, puedes venir a pie y te puedes pasear por aquí y luego volver otra vez al museo. ¿Dónde posible sacaban las piedras para construir el muro? Wikipedia dice: basándose en su dirección, podemos decir que el Stanegate se extendía a lo largo del río Edén, siguiendo a lo largo del río Irtin hacia Gisland, a través del valle del Tyne a Newcastle upon Tyne. Para mí personalmente no tiene ninguna prueba de estos caminos romanos o de este territorio inglés, porque estos caminos pasan por terrenos muy diferentes a las propiedades de antiguos reyes o emperadores, divisándose así estas tierras sin conocimiento suficiente a través de los siglos. Entonces yo ya he hecho el camino Stonegate. Este se uniría a veces en intersecciones viales donde se cruzan dos o más caminos peatonales o de caravanas antiguas. Este de Stanegate sería más fácil al muro de Adrián, donde las torretas de vigilancia o limas serían exclusivos para los soldados, cuales se apostaban en pequeños cuarteles de la milicia militar antigua. Tenía en el plano el pueblo de Albhuitl para pasar la noche. Atruisle se encuentra en la tercera etapa de la caminata de larga distancia del camino del muro adriano. Según Wikipedia alemana, al final de la Segunda Guerra Mundial en 1948 encontrarían un campo de prisioneros
en Fairstone Park, aproximadamente 4 millas al suroeste de Aldwistle, a orillas del río Tyne, junto con el oficial intérprete Herbert Schubert, el líder del campo alemán Ferdinand Hein, así como catedráticos, maestros, artesanos de las filas de prisioneros de guerra alemanes. Los británicos organizaron un amplio programa de conferencias en el campo de oficiales y permitieron a los detenidos en Tromsø obtener un diploma de escuela secundaria, realizar una formación artesanal e incluso asistir a un campamento universitario. Este camping está al este de la ciudad, a 1,5 kilómetros más o menos. Me costó 10 euros la noche. Yo estaba solo entre remolques tipo bungalow, y cuando volví del pueblo de comprar algo de líquido, tomar café, cuando vine había una pareja de neozelandeses, hacían el Muro Adrián en bicicleta. Eran ya de 70 años cada uno. Al fin no supe si iban hacia la dirección de Carlisle o hacia Newcastle. Se alimentaban de sopas de tomate y de queso en pan de pueblo. Este pueblo cierra muy pronto los servicios públicos, bibliotecas. Eso sí, los pubs de cerveza son abiertos igual a las pastelerías en toda la Inglaterra. Esta villa de Trégabe, es decir, desde las 6 de la mañana se ha puesto a llover y no he podido quitar la tienda de campaña en el camping hasta ahora a las 10. A ver si ya llegó. La tiene por Brandon Bridge. Todos estos muros que yo digo que son, sobre todo en esta línea del Etine, del Muro Adriano, parece que tienen como un muro ciclopeano, ¿no? Como que tiene piedras que son puestas de hace 100 años, 200 años. Estos muros son por todos los lados. Aquí arriba. Bardon Mill.
cine. Esto es la Tinée, me parece, creo que no es una fuente, ¿eh? Me parece que es muy pequeño el río, muy pequeño para que llegue tan grande por otras partes. No sé si ve bien, pero el camino se acaba aquí. Continuación. El agua, el Tinée, está roja, yo veo como... Hoy dirección Quezán, hoy es el 5.º día de viaje, domingo 29 me parece de julio de 2024. Cuando llegué a este camping me meto una ducha y salgo para comprar algo de bebida. Cuando entro me voy a quitar los pantalones cortos y meterme la ropa de noche, un tipo de chándal. Yo estaba detrás de mi tienda, yo sabía bien
si me quitaba los pantalones, en qué posición yo estaba. Yo me había dado cuenta, una furgoneta no muy lejos donde yo estaba, desde que yo llegué, no me quitaban el ojo. Yo hacía como si no me daba cuenta mientras montaba la tienda de campaña, o una manera donde los ingleses tienen la manera de ver a los extranjeros y no los quitan la vista. Me quito el pantalón y resulta la mujer de la furgoneta, una mujer con una gran tripa. No es que estuviera preñada, no, sino parecía que tenía esa formada así. Dice que yo le había enseñado el sexo. Y me parecía imposible, puesto que yo estaba detrás de la tienda de campaña y el tipo resulta eran gitanos y estaban aparcados en el camping para hacer pases, seguramente en el pueblo, mientras una carta de poder acampar o de transeúnte podían pasar días y días en los campings. El tipo me saca un cuchillo de su furgoneta y yo tenía un pequeño cuchillo de 3 centímetros de hoja para abrir los panes y fui hacia él y se metió en la caravana, y a partir de ahí el gitano fue a hablar al dueño del camping y otras personas, los cuales me querían hacer que me fuera del camping. El dueño del camping no le hizo ningún caso porque el gitano estaba borracho. Es una pequeña furgoneta, no sé cómo podrían vivir una pareja así, en un pequeño espacio. Pero no cerró la boca, toda su borrachera que llevaba el gitano hasta altas horas de la noche diciendo: pedé los franceses, pedé los franceses. En inglés me lo decía, que yo no comprendía nada de nada. Después de ver la confluencia. Nortine y Surtine se encuentran cerca del pueblo de Warden, a 2 pasos del pueblo de Quesam. Por este sitio sí se perdía. Esto es la confluencia de los dos tines, el tine sur y el tine norte. Muchas piedras, no podemos leer, esto es helado, el hielo se puede ser. Este es un pequeño pueblo muy coqueto y de una construcción de piedra muy bien conservado. Un pueblecito con la iglesia. La iglesia de San Miguel y todos los ángeles también parece muy antigua.
y esta confluencia de los ríos Tines, el cementerio parece no enterrarían más personas. Desde hace mucho tiempo queda tipo museo. Confluencia entre el río Tine Sur y el río Tine Norte en Quesam. Están 2.000 vecinos, 4 kilómetros más o menos. Después de ver la confluencia, esta es la vía del tren. El muro lo han aprovechado para hacer el tren o un anciano puente. Quesam, todos caravanas, están pintados. Primeras casas, ¿vale? Quesam. Primera estación de servicio desde Calville. Primera estación que veo de servicio. Goodbye. Adiós, Corbrive. Te voy a hacer un poema. Más tarde. La tenéis, Everno Casper.
este paisaje es como la Mosa, Varennes, Dan. Reading Mill. A ver, ¿qué hago aquí? Porque ya son las 6 de la tarde y he hecho 20 kilómetros a pie y no quiero hacer camping salvaje. Voy a ver si cojo 8 kilómetros a Pudón. Bueno, pues soy a Reading Mill y el próximo camping por no hacer salvaje es en Prudoe. No llega hasta 18 horas 55 y son 18 horas 40, pero en inglés, que es una hora menos a lo normal para hacer un camping salvaje. Y mañana no sé, lo que a ver si hay otro tiempo más en Prudoe. Ahora veré cuando llega el camping. De Prudoe, luego ya estoy muy cerca de Newcastle. No sé qué hacer mañana sin quedarme otro día más. Prudoe es un pueblo situado a 1,5 kilómetros de camino de la estación de tren. Está situado en una colina empinada de 200 metros de altura, expuesta en la orilla sur del río Tyne. A 18 kilómetros al oeste de Newcastle upon Tyne, igual recorrido desde Roma hasta la desembocadura del río Tiberio en la ciudad de Fiumicino. Lo más interesante es el recorrido del muro Adrián, y me parece esta ciudad o pueblo de Prudoe es ruta imprescindible de Newcastle. Yo contaré después este camino a mi llegada a Newcastle el día después. Ya que hay el mismo kilometraje desde Fiumicino a Roma. Esta ciudad y el castillo, el cual era ya el atardecer de 1 de agosto, estaba cerrado. Mi sorpresa de entrar a visitarlo sería por la mañana, porque ya había hecho 20 kilómetros de marcha, pero a esta parte de todo subí los casi 2 kilómetros al centro de la ciudad de Prudoe. Y después de saber que había encima de esta colina lleno de puestos de kebab y de minimarket abiertos a altas horas de la noche, cosa le gusta mucho a los ingleses, no solamente el pescado y patata frita, pero parecería siempre están comiendo cuando yo no podía avalar hasta no llegar a mi casa en Europa nada de sólido. Y bajar otra vez la cuesta hasta un camping encontré en Mapas Geogre, único por los lugares. A una sola noche me costó 30 euros entre gentes de viaje. Me pareció un poco raro, pero servicios y duchas para cargar el smartphone también tenía. Y así continué el día siguiente en mi última etapa hacia Newcastle. Estos 10 o 15 kilómetros desde Prudoe hasta Newcastle están muy bien señalizados al lado justo del río Tyne. Puedes elegir en ciertos casos ir por la orilla del río, un camino entre las plantas, pero a esta época del año la lluvia puede ser un poco peligroso, y de otras personas que se juntan con perros y gatos. O por las rutas puedes ir dedicadas a la bicicleta exclusivamente, donde ahora hace un buen tiempo y es bastante bien.
ciclista desde Prudoe, casi Prudoe, hasta Newcastle, menos 10 o 12 millas. Si puedes salir hacia allí, puedes salir al lado del Tiné. No está muy bien, porque este tiempo que ha hecho muy malo, este tiempo tan malo no ha dejado arreglar los caminos. Son los caminos muy húmedos y muy mal para atravesar. Adrián Guay, bastante. He venido por la orilla izquierda, ahora voy a pasar por la otra orilla. Luego hasta la ciudad de Blaydon, donde encuentras ya de la civilización de todo tipo. McDonald's, supermercados, gasolineras. Es decir, desde que Sam yo no había encontrado una gasolinera ni un supermercado de grandes dimensiones, donde la sociedad se es habituada a la vida citadina y no a la pueblerina. Blaydon. ¿De acuerdo? Desde Blaydon entras ya obligado a la periferia de Newcastle. Ajardinada y llenas de rutas de bicicletas o peatonales, de tipos de ciudades populares o barrios populares que son construidos, parece, estos jardines tan zonas de migrantes. También, igual a Prudoe, una colina está situada en Newcastle, haciendo el río Tyne. Debes de montar también una escalada de parques verdes hasta el lado oeste de la ciudad de Newcastle. Llegué a Newcastle el 29 de agosto y me pasé 6 días estupendamente. Cogí un hotel para 2 días, el cual no estaba muy mal, en un barrio popular de migrantes tipo Oliver Twist. La estación central de trenes de Newcastle está ubicada en la línea principal de la costa este y es el punto de partida del ferrocarril de Newcastle a Carlisle. Fue inaugurado en 1850 en presencia de la reina Victoria. Se dice que fue la primera estación importante en tener un vestíbulo de andén completo. Tynemouth, llamada así por la boca del río Tyne,
o la desembocadura del Tyne. Nord-Ciel es una ciudad en el distrito de Nord-Tyne-Zide. Y limita con las ciudades vecinas de Waldsen y Tynemouth. El castillo de Tynemouth es un castillo ubicado en un promontorio rocoso llamado Beldrag, sobre el muelle de Tynemouth, en el condado inglés de Tyne and Wear. Las torres con foso, la puerta de entrada y la torre del homenaje se encuentran en el mismo lugar que las ruinas de un vadio de un antiguo priorato benedictino, donde fueron enterrados los primeros reyes de Northumbria. El escudo de armas de la ciudad de Tynemouth contiene 3 coronas que conmemoran que 3 reyes están enterrados en el priorato. Poco se sabe sobre la historia temprana de esta propiedad. Yo me dirigí hacia el sur del río Tyne, para el cual hace falta coger un ferry. Yo tenía un ticket de metro y bus para el día, por lo cual me sirvió para hacer este pase al sur de Ciel. Sur-Ciel es una ciudad costera en Sud-Tyneside. Se encuentra en la orilla sur de la desembocadura del río Tyne. La ciudad se conocía anteriormente como Arbegia o Abeja en la época romana y como Caer Urfa en la Alta Edad Media. En el asentamiento más grande después de Newcastle, donde agolpa toda la sociedad, donde la calidad de vida de ellos viviendo al norte de esta desembocadura, a ellos viviendo al sur. El sur es más pobre, sus viviendas y sus calles lo demuestran. Es decir, los romanos también podían dejar al lado norte de la boca del Tyne Sur, de manera plus influyente, de una sociedad más rica y más avanzada. En el caso de Fiumicino en Roma, también la ciudad romana de Ostia es al sur del río Tiberio. Arbeia o Arbeja es un gran fuerte romano en Sur-Ciel, ahora en ruinas y que ha sido parcialmente reconstruido. Fue excavado por primera vez en la década de 1870 y hasta 1970 las ruinas pertenecían a un campo donde se veían las piedras. A partir de los años 80 comenzaron a limpiar el sitio, gestionado por los museos de Tyne Norte y Tynemouth. El fuerte fue construido en la época de Adriano el Emperador, un pequeño fuerte de corte donde acogerían la baja sociedad romana o soldados mercenarios, donde los ricos vivirían en el ala norte. Puede ser el fuerte y sus mastabas en las imágenes eran los cuarteles de estos mercenarios, pueden ser árabes contratados en el África o en el Asia.
En fin, no deseé se acabara nunca este paseo atravesando la Inglaterra. Es más, después de 2 días en Newcastle todavía hice el sendero de King's Lynn hasta Southampton, acampando en el centro de Sandringham, grabado en el vídeo anterior. Me lo pasé bastante bien, aunque desde un principio, cuando aterricé en Manchester el 23 de agosto de 2024, me alimentaría solamente a base de cacahuetes, almendras y barras de chocolate. También de líquido algunas veces, sobre todo las noches, bebía 1 litro y medio de cerveza, pero nada de carne ni pescado hasta la fin del Mur Adrián.